Muchas gracias, arquitecto Sergio Padilla, muchas gracias por su tiempo, por la invitación. Disculpa por los problemas técnicos de hace rato. Ahora sí ya estamos conectados. Saludo en especial a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en realidad, y a todo su equipo, y también a mi compatriota Roberto Auche por la organización de este evento. Gracias por su paciencia y más que todo por aguantarme. Sé que no soy fácil, Roberto, aguantar a veces, pero muchas gracias por toda la logística y todo el apoyo que me has dado para poder conectarme a este evento. También permítame, por favor, mandar un saludo a la arquitecta Jimena Blackwood, que es la directora de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica Boliviana, y a la arquitecta Verónica Solás, que es la coordinadora de posgrado, justamente, que me invitaron a ser parte de este evento. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Entiendo que se ve. Sí, correcto, correcto. Ahora sí, voy a apagar esto. Correcto, ahora sí. Entonces, como usted bien dijo, arquitecto, bueno, voy a hablar sobre el tema del sistema de transporte por cable, ¿no es cierto? Y cómo esto ha impactado en lo que es la mejora en la accesibilidad en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no? Voy a procurar pasar. Perfecto, bueno, aquí es el logo de la universidad a la cual represento. Y les quiero hablar un poquito de lo que es la experiencia del proyecto, desde lo que ha sido la idea hasta la concreción ya del proyecto y la implementación del mismo, ¿no? La idea, pues hay que decir que la idea de tener un teleférico urbano en nuestra ciudad, de hecho, data de hace mucho tiempo, de los 90. Estos son recortes de 96, 94, que había ideas de alcaldes de esa época que habían planificado sistemas de transporte por cable que unan La Paz con el Alto, la ciudad sede de gobierno del país, con el lugar, digamos, donde está el aeropuerto, una ciudad nueva que ha crecido muchísimo, que se extendió demasiado. Había propuestas, en un momento me acuerdo, a comienzos de los 2000, incluso algunos candidatos electorales, que llamaban el metro aéreo, ¿no? Unas imágenes que tienen ahí. Ustedes saben, los políticos siempre son muy creativos a la hora de proponer soluciones, ¿no? Y llamaban en esa época, me acuerdo, el metro aéreo de La Paz, ¿no? Es un candidato que al final nunca fue elegido, etcétera, pero me parece interesante mostrarles esta imagen porque es una idea que se venía más o menos pensando. Y ya, yo me recuerdo que el 2004 hicimos un convenio entre la carrera de arquitectura de la Universidad Católica Boliviana en La Paz con Van Volkswagen Academy de Amsterdam, Holanda, y hicimos un taller, se llamó el taller de intercambio, en el cual nosotros evaluamos dos proyectos. Un proyecto, el teleférico urbano que planteaban algunos potenciales alcaldes, y otro que era un proyecto que tampoco se había desarrollado, pero que estaba siendo, digamos que, analizado, que era el tren elevado que planteaba el alcalde Juan del Granado, ¿no? Nos evaluamos desde el punto de vista técnico con un equipo de holandeses y un equipo bolivianos, tanto en La Paz como en Ámsterdam, ¿no es cierto?, esos proyectos, y vimos si era factible o no hacerlo desde el punto de vista, digamos, eminentemente académico, ¿no? Ya después, con los años, ¿no? Como en la vida, me tocó trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, y recuerdo muy bien cuando había vuelto de Corea del Sur a ver esos temas de sistemas de transporte ferroviario, y cuando me acuerdo que en julio, sí, no, mentira, mayo de 2012, me designan para ver la posibilidad de hacer un servicio de transporte por cable para la ciudad de La Paz, porque en la sede de gobierno no tenía un proyecto de movilidad urbana, digamos, integral, un servicio nuevo de transporte que sí tenían, se estaban planificando en otras ciudades del país, como Cochabamba y Santa Cruz, que tenían trenes, todavía se habían hecho los estudios, se había supervisión incluso, pero para La Paz no había proyecto. Y de hecho fue ahí como una decisión presidencial que nos encomendaron la tarea a técnicos del ministerio de desarrollar este análisis para ver si se podía hacer un teleférico para La Paz. Fijamos a Medellín como una experiencia interesante, fijamos a Caracas, otros ejemplos en la región, y tomamos esas ideas para hacer un proyecto nuevo. Es decir, tomar en cuenta lo que ya se había hecho fuera, pero plantear un proyecto de transporte de una escala mayor, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación justamente va en esa línea. Les quería mostrar estas imágenes para comenzar la presentación, porque tiene que ver mucho con lo que son los problemas de tráfico que son comunes en nuestras ciudades, especialmente en ciudades más grandes. Van a ver aquí fotografías de ciudades conocidas para ustedes, y de que el auditorio se compone de mucha presencia de México. Justamente quería mostrar algunas imágenes que ustedes son seguramente familiares. Esto pasa en grandes ciudades de América Latina,
y pasa pues en todo lado, ¿no? Si hablamos especialmente de la congestión de tráfico provocada por el uso indiscriminado del vehículo particular. Pero ¿qué pasa cuando uno usa, por ejemplo, los servicios de transporte público? La verdad que también estos, pues, si hablamos de esta imagen que muestran buses, por ejemplo, articulados, tienen este tipo de problemas, ¿no? Donde hay realmente una saturación, yo diría, ¿no es cierto?, de uso en los vehículos. De hecho, yo me tocó vivir años en Perú, en Lima, cuando usaba el Metropolitano, el BRT allá, pues era un suplicio subirse ahí, ¿no es cierto? Lo es actualmente en los sistemas de BRT de la región. El Transmilenio, que en su momento fue un ícono de una buena práctica internacional, ustedes vayan a subirse a un bus de Transmilenio ahora mismo, van a ver qué calidad de servicio brinda, por ejemplo. Y esto lastimosamente ha pasado en varios de nuestros sistemas de transporte masivo en la región. Y la problemática mundial es común y la conocemos todos. Vivimos en un mundo de urbanización, ¿no es cierto? Pero también lastimosamente en un mundo en motorización pareciera, ¿no? La cantidad de vehículos privados que se ven al año, pues, es realmente exponencial, como muestra estas imágenes. Y ante eso, esta diapositiva muestra a lo que podría hacer, por ejemplo, los gobiernos, ya sean municipales, o sea, de otra índole, digamos, nacionales también, que tienen que ver con que tienen muchos desafíos, ¿no? Ellos tienen escasos recursos de inversión en realidad, tienen igual escasos recursos para subvencionar los sistemas de transporte, un limitado espacio físico para las obras urbanas, limitada capacidad vial en todas las ciudades y poco tiempo, ¿no?, para mejorar la vida, la calidad de vida de sus ciudadanos. Esos son los grandes problemas, digamos, que son comunes en nuestros países, especialmente en América Latina y España. Pero, de hecho, cuando uno invierte en este tipo de iniciativas de mejora de la calidad de servicio de transporte público, de la mejora en la movilidad urbana, de hecho, es una necesidad que ya la gente lo identifica. Esta imagen a la derecha, parte inferior derecha, muestra, por ejemplo, resultó unas encuestas alrededor de 66 ciudades, ¿no?, cuando le preguntaban, ¿qué usted mejoraría en su ciudad para digamos, que decante en mejorar la calidad de vida de la ciudad? La mayoría de la gente respondía respuestas justamente que iban en línea con lo que es transporte público, infraestructura para peatones, etcétera, ¿no?, que hay el 60%. Pues no es que el gobierno, digamos, que es un proyecto que puedas surgir desde un approach, digamos, top-down. De hecho, es un enfoque que es una petición, ¿no es cierto?, desde la gente, porque saben ellos que si mejoran los tiempos de viaje, si se hace más accesible ir a su vivienda, ir a servicios de salud, educación, esparcimiento y más, justamente es mejor vivir en ciudad, ¿cierto? Recordemos que el transporte no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar. Por eso la accesibilidad es central en todo lo que hablamos. Y en el caso nuestro, pues, tomamos en cuenta todos estos como que contexto internacional y lo que nos está pasando justamente en nuestras ciudades para plantear una solución nueva, ¿no? Tomamos en cuenta, lógicamente, lo que es la pirámide de la movilidad, la prioridad, obviamente, esta imagen, yo estoy seguro que la vista es el cansancio, pero es bueno siempre mostrarla. La prioridad siempre tiene los peatones, después los ciclistas, los usuarios de transporte público, la logística urbana, que es el gran olvidado de todos los estudios, y al final está, pues, los que usan vehículo privado. Como yo digo, hablemos cada vez menos, por favor, de transporte, hablemos más de movilidad urbana sostenible, que para mí es una mezcla entre infraestructura, servicios y espacio público para que una ciudad económica, social y medioambientalmente sostenible. Pero al final de esto, pues igual uno dice, la capacidad vial de las ciudades es finita, ¿no? Y realmente esto es un aspecto común en nuestras ciudades. Aquí se muestra una imagen, por ejemplo, para transportar 200 personas, pues necesito 17 vehículos que copan, como ustedes ven ahí, toda la vía. Si usaran bicicleta, pues sería un mejor uso, ¿verdad?, de la capacidad vial de esta parte de la ciudad. Sin carros, este es el espacio que ocuparía, digamos. Si usaran un servicio de transporte público masivo, un servicio, por ejemplo, tranvía, un tren, usarían solamente ese espacio, usarían pues sería este espacio, ¿no es cierto? Pero siguen usando la capacidad vial de la ciudad, ¿verdad? Siguen utilizándola. Pero ¿qué pasa si pensamos en otro nivel de circulación? Para transportar, como se ve aquí en la imagen, 8.000 pasajeros, necesitas 2.000 vehículos, o necesitas 100 buses, que es mucho más eficiente, lógicamente, que el vehículo privado y el transporte público, pero también tú puedes optar por otra solución. Ver el cielo, y ahí, por ejemplo, una línea de teleféricos tiene la misma capacidad que 2.000 vehículos o 100 buses, ¿no? Y puede transportar 8.000 pasajeros por sentido y por dirección. Es justamente lo que nosotros hicimos. Este es un video histórico, como fue el primer video que se nos mostró, me acuerdo, cuando llegó una
una empresa que habíamos nosotros identificado para que nos venga a explicar soluciones potenciales de esta encomienda que nos había dado desde la presidencia para hacer un proyecto para la paz, ¿no? Y en este caso, al llegar, me acuerdo, a los Chacos, nos propusieron una solución que podía llegar incluso al aeropuerto, soluciones así interesantes, ¿no es cierto? Más o menos lo que se implementó en Medellín, pero a un poquito de más grande escala. Lo importante de este video es que muestra que se necesita pues poco espacio para construir un sistema de transporte por cable. Los teleféricos, ¿no es cierto?, que se muestran aquí, son cabinas, ¿no es cierto?, para 10 o 8 pasajeros, y lo interesante de esto es que se muestra que lo que se mueve es el cable, y las cabinas tienen una pinza que se conecta al cable y se mueven con ella a lo largo de digamos, el circuito que tú habías planteado, ¿no? Entonces, tú necesitas, digamos, espacios mínimos si comparas con lo que se necesita para hacer un tren o un bus, ¿no? Puedes desarrollar estaciones en lugares, digamos, donde realmente no llegarían a otros modos. Y literalmente la gente pues vuela por encima de la congestión, ¿no? O sea, no saturas tu capacidad vial de la ciudad ya, sino vuelas por encima de ella, ¿no? Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo estarían algunas estaciones, incluso en la parte de arriba de algunos edificios. Me parece muy interesante, que de hecho lo tratamos en alguna solución en La Paz. Para ir pasando, les quiero mostrar aquí cuáles son los beneficios que identifico de los servicios de transporte por cable en función a otros modos. Como les decía hace un momento, es un nuevo nivel. Los teleféricos urbanos tienen la ventaja de contar con un trazado independiente, ¿no es cierto?, que trasciende la reducida capacidad vial de tu ciudad. Literalmente vuelas por encima. Alta capacidad de transporte con una eficiencia energética óptima, son totalmente eléctricos. Puedes transportar hasta 5.000 pasajeros por hora sentido, ¿no? Esto que se te da una capacidad muy importante. Uno dirá, pues 5.000 pasajeros, si comparas con un servicio ferroviario que es mayor, parecería que hay mucha diferencia, pero ustedes cuando vayan a ver a lo largo de la presentación que les presento, van a ver los datos totales de pasajeros transportados por día, y les aseguro que se van a sorprender. Plazo de construcción corto, sin obstaculizar el tráfico, porque necesitas literalmente, como yo siempre digo, un espacio de 2x2 para construir una torre para desarrollar tu cliente. La verdad es que es un espacio mínimo que necesitas para establecer este tipo de soluciones. Sin tiempo de espera en las estaciones. Uno, cuando piensa en un servicio de transporte masivo, siempre identifica que hay que ir a la estación, por ejemplo, ferroviaria, y esperar que pase el tren, ¿verdad? O saber en tiempo real, en tu smartphone, cuándo va a pasar el bus, ¿no? Para que no nos calcules el tiempo y llegues y te subas al bus. En este caso, eso no se requiere. De hecho, tú llegas a una estación de teleférico y las cabinas, como van circulando de manera continua, pues, de hecho, siempre hay una cabina que te está esperando, en realidad, a ti como usuario. O sea, tú como pasajero, no es que esperas el bus o esperas el tren. En este caso, la cabina del teleférico te espera a ti para que uses el servicio. Entonces, esa disponibilidad, ¿no es cierto?, de espacios para viajar es central, y es una ventaja comparativa superlativa si nos referimos a otros modos. Cabinas de gran capacidad. Aquí mostramos los temas urbanos para 8 o 10 pasajeros. En el caso de La Paz son 10 pasajeros, pero puede haber hasta 35, hasta 50, etcétera, por otros fines. Yo me acuerdo que en algún momento me reunía con un ministro de Transportes en el Ecuador, y lo que quería hacer usar cabinas para 50 pasajeros, para 30 pasajeros, para conectar Quito con el nuevo aeropuerto de Tababela, por ejemplo, ¿no? El aerometro, que alguna vez lo evaluamos y demás, y de hecho, podía ser. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que hay diferente configuración de cabinas, no solamente son 10 o 8, puede haber digamos, la tecnología está dada para poder uno plantear diferente capacidad de cabinas en función a qué, a la demanda de transporte. De hecho, en algún momento analizar un proyecto para Asunción, Paraguay, con cabinas para 15 pasajeros en un teleférico eminentemente. Bueno, es el medio de transporte más seguro del mundo. O sea, no hay modo de transporte más seguro que esto. Uno cuando hace esta medición dice, bueno, el sistema, los servicios aéreos, ¿no?, los aviones, pero cada cierto tiempo, pues, lastimosamente vemos problemas, ¿no? Vemos accidentes, ¿no? Obviamente con fatalidades. En casos teleféricos, yo les quisiera decir que nunca había un accidente, pero hace 2 meses ya, ¿no?, que ocurrió un accidente en Italia, me acuerdo, con un teleférico turístico, pero es el único ejemplo que se ha registrado en la historia de los teleféricos implementados. Fácil conexión con el transporte público urbano, porque te permite desarrollar lo que son las estaciones de intercambio, en la cual tú puedes poner la comodalidad, ¿no?, que es la complementariedad en su modo de transporte, ¿no? Es decir, puedes hacer esos transbordos que te permiten tener una cobertura mayor en el sistema de tu ciudad, ¿no?
donde, lógicamente, por ejemplo, el servicio de superficie, como le llamamos nosotros, el servicio de buses, por ejemplo, puede ser una complementación a los teleféricos. Ya van a ver a lo largo de la presentación que nuestra opción no es que los teleféricos sean la complementación, sino es que, como tú haces una red, tu red de transporte masivo puede ser los teleféricos. Pues no estamos haciendo lo que se hizo en Medellín, que el Metrocable conecta al metro. No, en realidad la red fundamental son los teleféricos. Ya lo van a ver. Necesidad de poco espacio para las estaciones y torres, como he dicho en un momento, necesita un espacio reducido. Una estación, otro día creo que estaba en Perú y me preguntaban cuánto necesito mínimo por una estación. 100 metros cuadrados, 1000 máximo para una estación final. Para una torre literalmente necesitas 4 metros cuadrados, no hay más. Conexión directa, es la forma más rápida de viajar de un punto a otro. Porque de hecho un teleférico no es que se tiene que hacer en lugares donde tienes una topografía complicada y demás. Un teleférico, un sistema de transporte por cable, conecta un punto A con un punto B, en cualquier topografía que existe. De hecho, una vez me tocó hacer un análisis para un teleférico en el mar, en Abu Dhabi. O sea, no hay montaña. El proyecto que les decía, Asunción, igual totalmente plano, en otra ciudad igual totalmente, digamos, no tienes ninguna apariencia topográfica, también se pueden hacer en el teleférico. Porque mucha gente piensa que estas soluciones solamente son para desniveles, ¿no? En montaña y demás, lógicamente funciona muy bien ahí también, pero en lugares donde no tienes una topografía accidentada, perfectamente igual funciona. Movilidad sin barreras. De hecho, eso es lo que justamente me encanta decirlo, que de hecho como es tan, digamos, accesible para personas con discapacidad física, ayuda mucho a digamos, que los servicios del transporte público sean inclusivos. O sea, los de ruedas, los pasajeros con movilidad reducida, etcétera, pueden acceder en condiciones de seguridad a estos servicios. Y algo que había mencionado, pero bueno, reiterar lo que es ecológico y rentable, justamente ya vamos a ver el tema de lo que son el tema operacional y el sistema de subvención que a veces siempre que preocupan cuando uno implementa un sistema de transporte masivo. Ya lo han visto bien seguramente, saben que los sistemas de transporte público en el mundo son subvencionados, salvo muy contados en Metro de Hong Kong, Metro Singapur, alguno más, pero todos los demás necesitan subvención. Y no es malo que estén subvencionados, porque es un servicio público. Quiero mostrarles este video para acabar la fase de lo que vamos a hablar de los beneficios de los teleféricos. Es un video igual muy ilustrativo que muestra algunos beneficios que no mostré hace un momento. Uno de los beneficios que muestran aquí, por ejemplo, es que tienes una ruta exclusiva, ¿no es cierto?, que evita cualquier choque a nivel. Por ejemplo. Otro beneficio también es que son totalmente ecológicos, no con lo que pasa abajo, y es un transporte continuo, ¿no? No tienes que estar ahí esperando los semáforos ni los cruces. La construcción es muy rápida, realmente muy rápida, ya les voy a mostrar qué mecanismos se usan para atender el cable, por ejemplo. En tema de costos, si tú comparas un sistema de transporte por cable con un sistema ferroviario a nivel o uno subterráneo, pues es una fracción. Un sistema ferroviario es 10 veces más caro que un teleférico, por ejemplo. Eso es importante decir. Todo el tema de lo que es medioambientalmente sostenible igual, ¿cierto? Eléctrico, con paneles solares en los techos, etcétera. También que solventa justamente los obstáculos, ¿no? Ningún obstáculo realmente es algo que te permite o evite que hagas un teleférico. En este otro caso, igual, puedes solventar gradientes amplios si las tuvieras, no es un sine qua non, ¿no es cierto? Y esto que es algo muy importante, igual, o sea, las vistas que tú tienes de tu ciudad son incomparables. De hecho, en La Paz, según TripAdvisor, el teleférico es digamos, la manera más útil al respecto, porque tienes unas vistas que ningún otro sistema de transporte lo podrías tener. Poco espacio para precaución, ¿no es cierto? Como habíamos dicho hace un momento. El tema de la accesibilidad, que es central. Y que incluso en las estaciones, pues, puedes crear nuevo espacio público. O sea, no son estaciones de tren, no son andenes de bus, de BRT, que solo son diseñados desde el punto de vista ingenieril, ¿verdad? Que son ¿Ya cerraste ya abajo? Nuevo espacio público. Entonces, ¿Dónde estás? Regálame otras pinches hojas de estas, ¿no? Alguien me está poniendo su micrófono, si lo podía apagar, por favor. Ahora sí vamos a ver ya el teleférico en nuestra ciudad. Aquí se ve más o menos el contexto. La Paz y el Alto, una ciudad de total alrededor de 2 millones de habitantes, ¿no es cierto? Con estas diferentes topográficas. Lo que se hizo fue analizar también lo que fue el transporte público que había en ese momento
Aquí esta diapositiva que es prestada de un colega, pues me pareció muy buena. Le quería mostrar lo que era antes, ¿no? Antes de implementar esto, que había un sistema de transporte, pues, informal, ¿no? Básicamente buses, minibuses, digamos, de una antigüedad de flota de más de 20 años, ¿cierto? Una capacidad, carros de 5 pasajeros, minibuses de 14 pasajeros, buses de hasta 34 pasajeros y una capacidad de hasta 5.500 pasajeros por hora, ¿no es cierto? Y pues un horario de funcionamiento que les daba la alcaldía, pero que en las noches sabíamos que, digamos, que ese servicio no era continuo. Pues había lugares en la ciudad, los lugares más, digamos, alejados del centro, que no tenían un servicio continuo de transporte. Aquí se llama un costo del pasaje, que está entre 2 a 3.50, sería unos 0.30, 0.40 centavos de dólar, ¿no es cierto? Pero lo importante desde el punto de vista de la actividad que quería mostrarles es esto, ¿no? Este es un pago en efectivo. Este es un video que yo filmé en 2006 cuando trabajaba para la cooperación alemana, ¿de acuerdo? Y ahí veía justamente la dificultad de acceso de una persona con discapacidad física que no quisiera ruedas a un sistema de transporte tradicional. Este es un video que lo filmé yo. Miren, para comenzar, la persona tiene que bajar a la calzada para tomar el vehículo, porque hay autos estacionados ahí, no te permiten utilizar la acera o banqueta, no sé, tienes que bajar al nivel de la calle. Un servicio de transporte informal, todo el mundo se agolpa acá, nadie le da prioridad a esta persona, ¿no es cierto? Nadie. Hay que esperar ahí hasta que alguien le deja subir, generalmente no la dejaban subir. Entonces es algo, pues, realmente inequitativo. Cuando yo estaba filmando, esta persona me llama, me dice, ven acá, mira, está pasando. Yo voy con la cámara, y justamente una de las personas que estaba entrando, y algo que parece que fuera armado, ¿verdad? Pero el hecho ocurrió, es una persona con discapacidad temporal, ¿no? La que usaba esta muleta para poder subir. Ya no me acuerdo si subió o no, apenas subió al transporte. Estas eran las condiciones de movilidad en la ciudad. Era la motivación que teníamos nosotros para hacer algo accesible para todos. Se hizo un sistema de transporte de buses nuevo, de hecho, yo fui el primer director del proyecto, que se plantearon 3 rutas, actualmente ya hay más de 7 rutas suplementadas, más elementadores, un bus nuevo, diseñado para la ciudad, totalmente accesible para personas con discapacidad física, por ejemplo, antigüedad, son de 7 años de flota, capacidad de 61 pasajeros, ¿no es cierto? Y si toman en cuenta las rutas, su operación continua son más o menos de 10.000 pasajeros por hora, y el horario de funcionamiento es 24/7, todo el día funciona este servicio. 3 de la mañana, tú puedes mostrar un bus, ¿no? Funciona. Por pasaje de 2 a 2.50, más o menos 5 centavos de dólar. Pasaje, forma de pago en efectivo y también de tarjeta inteligente. Y ahí fue que también desarrollamos, pues, el servicio de transporte por cable. En el resto del mundo se piensa que los teleféricos deben ser solamente líneas alimentadoras, a un servicio de transporte de mayor capacidad. En nuestro caso, nosotros planteamos que sea los teleféricos, la red de teleféricos, sea justamente digamos, el modo de transporte predominante y de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque está pensado como una red, no como líneas individuales, sino como toda una red. Aquí se ve todas las líneas construidas de teleférico. Voy a ir al puntero para que me ayude a explicar un poquillo mejor esto. Todo lo que ven con colores ustedes son las 10 líneas de teleférico construidas a la fecha, ¿no es cierto? Y el plan maestro nos decía que tenía que tener 25 líneas en realidad. Se descartaron 3, al final quedaron 12 líneas, en total 22, lo que dice 10 más 12 futuras líneas de expansión del sistema, ¿no es cierto? Todo sistema cable, una antigüedad de las cabinas, digamos, de 7 años desde la primera implementación de la línea roja. En longitud, más o menos, estamos hablando de 32 kilómetros, ¿no?, de teleféricos. De hecho, es el sistema de teleféricos más grande del mundo. Me tocó postular justamente al récord Guinness esto, y lo ganamos. Y vale, en poco tiempo. Capacidad, 10 pasajeros por cabina, 3.000 a 4.000 pasajeros por hora por sentido, ¿no es cierto? Y lo cual hace que el servicio sea realmente, digamos, muy útil para la población. Para el funcionamiento de 6 de la mañana a 9 de la noche, no es 24 horas como el autobús que hemos visto, pero es un horario que parece que sirve, digamos, a las necesidades de la población. La tarifa es progresiva, cada que tú uses el sistema, para 3 bolivianos, más o menos son 45 centavos de dólar, y cada que haces un transbordo, dice para menos. Para 2 bolivianos, incluso había un esquema que lo estamos estudiando de el tercer uso de la línea, puedes pagar, digamos, un boliviano, que sería una fracción, ¿no?, de la tercera parte de tu tarifa inicial, ¿no? Forma de pago es efectivo y también tarjeta inteligente. Entonces, aquí la idea, como ustedes ven, es una red de integración metropolitana involucionada, un verdadero anillo, pero aquí en rojo, y tenemos otras líneas de conexión que amplían la cobertura de tu servicio a diferentes partes de la ciudad, y después que cada estación tengas, pues, intercambiadores modales
para los otros servicios de superficie. Este dato me parece importante mostrarlo y siempre que hablo de teleférico lo muestro. Hemos logrado mover 583,000 pasajeros en un día. Y si uno lo compara con el sistema de transporte en la región, pues es una cantidad muy importante, muy significativa, tomando en cuenta que son teleféricos. Lo que en algún momento la gente pensaba que son solamente para hacer turismo, para ir a esquiar a los Alpes, puede mover esta cantidad de pasajeros si lo desarrollas con una red. Solo para hacer una comparación, si ustedes comparan cuánto mueve la línea 1 del Metro de Lima, mueve 400,000, 380,000 pasajeros por día. Y una red de teleférica que cuesta la 10ª parte de eso, pues lo supera grandemente. Hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, pero este dato sí me lo pasaron hasta diciembre del año pasado, ¿no? Del 2020, perdón, se transportaron 320 millones de personas en todas las líneas del teleférico, ¿no? Fue por fases, primero 3 líneas, después 6 líneas y después una línea más. 9 de las 10 líneas son un presupuesto, digamos, de un crédito del Banco Central de Bolivia al Ministro de Obras Públicas, y la 10ª línea plateada, sí fue un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Del ahorro del tiempo. En el caso, por ejemplo, la línea morada, eso ayuda mucho a la conexión entre La Paz y el Alto. Antes tardaba más o menos 45 minutos moverte desde ese punto de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz. De ahí, actualmente en la línea morada llegas en 8 minutos, o sea, de 45 minutos. Ahora, utilices solamente 8 minutos para llegar al centro mismo de la ciudad, es una ganancia brutal. Y aquí se ve otras iguales reducciones de tiempo, ¿no es cierto? Cuánto la gente está ahorrando por día, utilizando este tipo de servicio que es totalmente eléctrico y no contamina y demás. Y se ve, por ejemplo, 16 días del año, etcétera. Ya no están, pues, digamos, perdiendo el tiempo en lo que es el tráfico, y eso nos parece algo central. Ustedes saben que la población económicamente activa puede justamente trabajar, puede haber más de cohesión social, la gente que tiene que estudiar igual, ya no estás perdiendo tu tiempo literalmente en el tráfico, sino está siendo más productivo para la ciudad en la cual vives. Mayor calidad del servicio. ¿Se acuerdan cuando les mostraba esa imagen al principio de la presentación? Ese bus, ¿no es cierto? Todo lleno ahí, ¿no es cierto? Y mostrarles esas experiencias malas en los sistemas de BRT. Eso no lo vas a ver en el sistema de transporte por cable. Y en el caso de La Paz, menos, porque todas nuestras cabinas va la gente sentada. Yo sé que hay otro sistema de transporte en la región de teleféricos que permite que vaya 2 personas paradas. Eso, para nuestro modo de ver, no lo vemos, digamos, algo útil. De hecho, puede ser hasta peligroso, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que todas las personas que van en la cabina vayan sentadas. Y eso permite, y bueno, las cabinas están pensadas para que pueda ingresar una bicicleta, están pensadas para que pueda una persona con discapacidad, en este caso con silla de ruedas, y los asientos son abatibles, cosa que tú puedas, si quieres ir al aeropuerto, puedas poner tu maleta, la valija, no la que chequeas, sino que tu trolley, ¿no es cierto? La que es de mano, el equipaje de mano, puedes ponerlo ahí, puedes transportarte en las cabinas para llegar de hecho, había las aerolíneas que querían ofrecer un servicio de conexión de la última línea, de la línea morada, con el aeropuerto, que no está nada distante. Y de hecho, seguramente se va a desarrollar esa conexión directa. Inclusión social, antes no veías personas con discapacidad en el transporte público, pero tenemos ese video. Y de hecho, cuando yo hablaba con alcaldes, me decían que seguramente no hay mucha gente así, por eso no lo ves en la calle. Y así te dicen, pues esa es por respuesta de los políticos. Y de hecho y ustedes saben que más o menos el 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y no los ven en la calle, estas autoridades, porque no salen de sus casas, están aislados en sus viviendas porque saben que apenas ponen un pie fuera de su vivienda, pues ya tienen una barrera física, una barrera arquitectónica que no te permite disfrutar de la vida urbana, ¿no? Entonces estás totalmente aislado de estos tipos de servicios. Si te quieres transportar, tienes que pagar un taxi. Es decir, la gente que menos ingresos económicos tiene que pagar más para transportarse en la ciudad. No tomas un minibús que te cuesta 30 centavos de dólar, tienes que comprarte un taxi que te cuesta 15 veces eso. Y las personas que no tienen empleo, imagínense lo inequitativo que está haciendo nuestra sociedad. Por este tipo de cosas nos han motivado justamente a implementar una red como la que hemos implementado, por los beneficios que yo creo que son importantes, pero que pueden seguramente mejorar. Hacemos acuicultura urbana, necesitamos poco espacio para el desarrollo de nuevos espacios públicos. Cada estación es un espacio público nuevo donde puedes tener farmacias, donde hay lugares donde actualmente puedes sacar el DNI, porque tu documento de identidad lo puedes renovar, tienes mini supermercados, tienes en algún caso una guardería, tienes espacios, se reúnen
algunas juntas juveniles, auditorios, o sea, todo tipo de amenidades que crean nuevos usos, ¿no es cierto? Son como que centros para el barrio que ayudan muchísimo a mejorar las condiciones hasta de seguridad en el barrio. No son estaciones diseñadas desde el punto de vista ingenieril, donde entran y salen pasajeros y está. O sea, no son estaciones de BRT ni de tranvía. Son unas estaciones que están pensadas para generar nuevos pasajeros. Algunos ejemplos: esta es la estación central de ferrocarriles. En ese momento me acuerdo, bueno, antes de hacer esto, yo era un miembro del directorio de la empresa nacional de ferrocarriles de Bolivia. Y teníamos un terreno muy grande que es la estación central, porque antes teníamos un servicio ferroviario entre el Fácil Alto. Todo ese terreno que es amplísimo, ¿no es cierto? No lo usábamos más que para rentar a las empresas de buses interprovinciales este espacio, ¿no? Era como una especie de gran garaje para las flotas de buses de estas empresas, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, cómo está. Y aquí se ve la imagen del edificio central de la ex estación ferroviaria, que era un primo de la ciudad, por esa arquitectura republicana, etc. Lo que se hizo fue plantear este espacio que otrora había sido una estación ferroviaria para hacer una nueva estación de transporte, pero ahora sí por cable. Y agarrar todo este espacio, tomarlo en cuenta y regalarle a la ciudad un nuevo parque, el actual parque de las culturas y la madre. Ahí se desarrolló diferentes conexiones de transporte por cable, y lo que inventó este sector, justamente que les decía que antes solamente lo usábamos como parqueo de buses, pues ahora es un espacio público nuevo para la ciudad, que ha demandado una inversión importante. Tiene diferentes estaciones teleféricos, conexiones viales que se ven peatonales, ¿no es cierto?, que parecen las pasarelas o las mangas de los aeropuertos. Esa tectónica tienen, y igual los materiales son de alta calidad en cada una de las estaciones, y te permite igual conexiones con el servicio de transporte de los buses, de ese bus que mostraba 24/7, que es el dato. Aquí se ve el espacio, la estación antigua que se ha recuperado, se ha restaurado. Funcionan cafés en la parte de abajo, alguna galería igual, y todo está nave se recuperó. Se hizo esta estación, la línea roja, la línea naranja. Aquí atrás hay un bloque donde se ha construido todo el centro de control del servicio, donde monitoreas todas las 10 líneas del servicio, ¿no es cierto? Aquí tenemos un lugar de parqueo, que a mí no me gusta mucho, porque ellos quieren plantear un park and ride. Llegas con tu auto y agarras el teleférico. Yo soy más, yo la verdad no uso, yo la verdad soy la corriente dura de utilizar auto, casi que para nada, nunca. Aquí se ven algunas imágenes, igual de la estación, cómo funciona actualmente. Aquí abajo pues hay farmacias, automáticos, espacio público nuevo ha sido escenario de conciertos, de modas. Se han recuperado algunos vagones que había otrora y actualmente se usa para como restaurantes. No puede comer una pizza dentro de un vagón, un cierto Itachi de unos 40 años. Ese tipo de cosas han funcionado mucho, me parece. Otro ejemplo de estación que parece digna de mostrarse es la estación Héroes de la Revolución, que es la primera estación subterránea del mundo. En realidad, los somos aéreos, ¿verdad? Sí, son aéreos, pero en este caso se los ha implementado, ¿no es cierto?, en una estación que es subterránea, porque está debajo del nivel de una plaza. La conexión entre la línea naranja y la línea blanca. Antes era así. La Plaza Villarroel, en el barrio Miraflores en La Paz, que es un barrio, digamos, tradicional de la ciudad, donde está el estadio más grande, etcétera, y ahí teníamos una plaza que igual es de las más importantes, porque está muy, muy descuidada, también en el estado de la plaza como grandes, y cómo ha quedado después. Lo que se ha hecho es generar una estación muy amplia, que ustedes van y para una estación que parece el Metro Londres, por la tectónica, la escala, etcétera. Y lo que se ha hecho es todo el mejoramiento, digamos, social de esta plaza, ¿no es cierto? Antes, cuando estaba descuidado, veías mucha actividad. Actualmente tú vas un domingo y eso está lleno de niños jugando, los jueguitos que hay acá, sus bicicletas, estos cochecitos que tienen aquí. Justamente, o sea, realmente que todo el espacio, que se eche un mirador, donde realmente tienes pues yo creo que una mejora amplísima del espacio público de esa parte de la ciudad. Otra estación me parece interesante mostrarla desde el punto de vista de esta digamos que integración con el entorno. Tenemos una estación, que es la estación Obrajes 17, llegaba a este nivel, pero digamos el nivel de la calle estaba muy, muy, muy por debajo, ¿no? Realmente pues, aquí se ve, aquí es el nivel de la estación, y el nivel de la calle está aquí abajo. Imagínense, pues la conexión para un teleférico necesitaba construir un funicular, justamente lo dijimos, funicular, para que se conecte el nivel de la acera o la banqueta, que ustedes conocen, al nivel del andén o la estación. Y es así como quedó una de las estaciones de Línea Verde. Una estación que me parece
parece interesante mostrar, porque hagan los premios de diseño arquitectónico, de hecho el segundo premio en la UIA en Seúl, con el arquitecto Roberto Ameneiro, que diseñó estas estaciones, justamente es en el lugar donde es la estación Libertador, ¿no? Es un nodo urbano muy importante para la ciudad. De hecho, aquí es la idea de hacer un nuevo centro para la ciudad, ¿no? Donde edificios corporativos de 60 pisos, viviendas de alto standing, con clínicas, comerciales, podemos poner más viviendas social también, etcétera. Ahí va a pasar un sistema de buses muy amplio, el actual sistema de buses está operando, y tener diferentes líneas de tráfico. Actualmente tenemos una estación de la línea amarilla, otra estación de la línea verde, otra línea celeste, y es lo que se construyó a la fecha. Pero la idea es tener igual una ampliación del sistema para que se conecte con este nuevo centro de la ciudad que se va a construir, siempre y cuando el gobierno municipal lo permita. Este es el diseño arquitectónico, ¿no es cierto? Entonces, como se ha construido ya las tres estaciones que les he comentado, ¿no es cierto? De la estación Libertador, ahí tienes tres estaciones que se conectan, ¿cierto? Y se tiene planes justamente pensado para todos estos nuevos desarrollos urbanísticos, ¿no? Aquí se ve más la pista, digamos, a nivel de cómo ha quedado la estación, a nivel de suelo, las conexiones, digamos, con los peatonales y los espacios interiores de la estación. Otra estación que quisiera mostrarles es la estación San Jorge, que tiene que ver con unos conectores verticales por el desnivel que teníamos. En la siguiente diapositiva van a ver mejor. Miren, aquí es el nivel de una de las avenidas más importantes de la ciudad, la avenida Arce. En el sector no están varias embajadas, de hecho, muy lejos de acá está la embajada americana, la embajada británica. Aquí, en este lugar de la estación, está la vivienda del embajador de Brasil, etcétera. Pues hay muchos edificios ahí, etcétera. Nosotros, como tenemos una ciudad tan comprimida, por lo que hacemos es densificar muchísimo la ciudad. Si ustedes van ahí, ven un enjambre de edificios, literalmente. Entonces, el nivel de la verticalidad está aquí, y la estación llegaba aquí, desde aquí hasta acá, una distancia. No recuerdo ya la altura, pues es importante. Lo que sí se puede crear un puente y unos conectores verticales, unos sensores de alta capacidad, 8 sensores de alta capacidad, una capacidad para más de 30 pasajeros, ¿no es cierto? Para que permitan que la gente de este nivel pueda acceder a este nivel y llegar a la avenida Arce. Entonces aquí se ve más o menos la arquitectónica del proyecto y cómo se ha trabajado, ¿no es cierto? Con los mismos materiales, como ustedes ven, cada estación tiene los colores de la línea. Como se ve con blanco, pues es la línea blanca. Si tiene una estación celeste, es parte de la línea celeste, y así, los 10 colores que tenemos de la línea celeste. Un nuevo espacio público también. Les decía que cada estación genera una nueva dinámica para la ciudad, nuevo espacio público, justamente, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos tener una estación muy cercana al centro de la ciudad de La Paz, y no teníamos un espacio, digamos, amplio. Entonces lo que se ha hecho es una búsqueda de un lugar que nos permita, digamos, desarrollar una estación con una conexión lo más próxima posible al centro histórico de la ciudad. Y se identificó este terreno, ustedes ven aquí en la imagen, porque no tengo nada agradable a la vista. De hecho, un garaje de una empresa que vendía maquinaria, y lo que se hizo fue apropiar ese espacio y abrirlo, ¿no? Ya no tienes de galpón, ¿no es cierto?, de mal aspecto, sino de hecho se ha abierto este manzano, se ha creado un nuevo espacio público y se ha establecido una nueva estación de la línea naranja, de la estación Río Cinco. Aquí se ve los espacios públicos igual, espacios verdes, espacios de gente, de unos artistas urbanos que van a graffiti, de gradería, unas rampas obviamente, y unos espacios igual aquí para comerciales, ¿no? Y para farmacias y otro tipo de cosas, que ayuda mucho al barrio. De noche es fundamental que como está iluminado, esto genera mayor sensación de seguridad. Bolivia es uno de los países más seguros de América Latina, estoy seguro, ¿no? De hecho, la verdad que los índices de delincuencia no son los otros países, gracias a Dios, pero igual se ve que hay momentos sí se dan robos y todo, y por eso nosotros en este momento lo que queríamos es promover que las ciudades tengan una iluminación importante para que igual esto, digamos, que el sentido de seguridad en los barrios sea mayor, ¿no? Entonces es mejor tener un espacio iluminado que más oscuro, para evitar que digamos, ahí se puedan dar este tipo de acciones, ¿no? La estación Bush, que es parte de la línea blanca, se parece mucho a una estación que recientemente ha implementado la aerovía de Guayaquil, ¿no? De hecho, se inspiraba la estación actual de los ecuatorianos en esta estación, porque era un lugar donde no teníamos espacio para hacer estación, literalmente, ¿no? Era una vía importante que no podías cortarla, ¿no? Porque la verdad que la ciudad tiene muy pocas vías importantes. Entonces, lo que se ha hecho
hecho es crear un puente y en el puente mismo hacer una estación. Cuando se estaba haciendo la excavación para esta estación, se encontraron algunos restos, ¿no?, de culturas prehispánicas, y lo que se hizo fue poner en una galería pequeña que hay en la parte superior de la estación. Entonces nos alcanzó para hacer una estación, puente, como se ve aquí, incluso para una galería, ¿no? Y sin sacrificar ninguna parte de la vía que pasa por aquí. Y eso es lo que, si ustedes tienen tiempo y tienen un poquito la aerovía de Guayaquil, justamente a plantear una solución en base a esto. Después, lo que les digo, en áreas muy densas, ¿no? Como les digo, una ciudad muy, muy densa. De hecho, tenemos una estación, que es la estación Prado, que está al lado de YPFB, que es como el edificio corporativo, sería el equivalente mexicano a Pemex, unas corporativas, cines, edificios de todo lado, y aquí lo que se plantea es una solución que llegue realmente al corazón mismo de la ciudad, que es donde realmente se generan ciertos viajes, ¿no? La calle Bueno es un lugar donde igual funcionan mucho los sistemas de buses del municipio, es el bus 24/7 que les decía, la Parbus, la estación de aquí también, pues se ha formado una interesante dinámica, digamos, de diferentes servicios de transporte público que justamente captan pasajeros, ¿no? Y eso me parece una buena práctica que habría que promover en otras ciudades. De hecho, aquí todo este espacio que ustedes ven en color es un paseo peatonal, ¿no? Ahí venden libros, etcétera, venden libros, y ahí me parece que eso igual se puede mejorar un poco con los diseños y demás, pero ahí es un espacio, digamos, peatonal que promueve justamente eso. Teleférico en una ciudad plana, les decía que hay ideas de que solamente los teleféricos van para ciudades montañosas, pero, por ejemplo, nuestra línea más larga es la línea azul, que está en la ciudad del Alto, que es totalmente plana, y ahí tenemos una longitud de 5 kilómetros, ¿no? Y lo que se ha hecho es que en las plazas, en esas rotondas o glorietas, que se debe llamar las rotondas, ¿no?, los espacios circulares donde pasan los vehículos, ahí donde se han utilizado los espacios para desarrollar estas nuevas estaciones con las consiguientes otras actividades accesorias, que hemos visto que son tiendas, otro tipo de amenidades en las partes inferiores de cada estación, ¿no? Mejoramiento de toda el área, ¿no es cierto? El área lógicamente, ¿no? Iluminación, etc. También, en este caso, línea azul, se ha planteado la alineación del teleférico por la vía central. Y esto, la verdad que se puede hacer, pero ya siendo, digamos, autocrítico y demás, si bien desde el punto de vista constructivo, el teleférico se puede construir en la parte central de una avenida, como se ve aquí, eso te evita tener explotaciones, claro que sí. Pero la verdad, en tema de velocidad, la velocidad del teleférico, digamos, comparado con la velocidad de un vehículo, no es que le saques mucha ventaja. Cuando tú realmente le ganas muchísimo a un vehículo de superficie es cuando cruzas una vía, ¿no es cierto? Porque ahí te evitas cualquier semáforo. En este caso vas en la línea con la avenida y con vehículos, pero cuando haces las mejores líneas en tema de tiempo, cuando cruzas avenidas por encima de las vías, ahí sí no hay vehículo que te pueda ganar en tema de tiempo, ¿no? Entonces sería, digamos, la única consideración que hay que tomar en cuenta en las futuras expansiones de líneas que tengamos. El tema de la inversión que es posible asumir, en ese momento me acuerdo que estamos haciendo la segunda fase de La Paz, que eran 8 líneas, ¿no? Y mantener una longitud de 21 kilómetros, y ahí nos enteramos que también se estaba licitando, se está planificando la línea, no me acuerdo, creo que la línea 1 de Bogotá, ¿no? Y ahí vemos los costos. Y ahí, ¿por qué? Porque era un servicio de transporte nuevo, que tiene una longitud similar a nuestra, 21 kilómetros también, y veíamos cuánto costaba ese proyecto y cuánto costaba el nuestro. Y la verdad es que ustedes ven aquí los datos, después 10 veces más caro. Aquí se ve un helicóptero como antes, lo que hacíamos es tender el cable entre las torres. Uno tiene que tender el cable, un cierto tractor para tu sistema de cable. Lo que hacíamos es llamar a un helicóptero suizo con un piloto abstracto desde Europa hasta Bolivia, haciendo su trabajo. Actualmente esto ya se evita y lo que se hace es hacer con drones. Y esto es mucho más eficiente, ya no llamas a ningún helicóptero allá, ni ningún piloto, sino que lo haces de manera más eficiente. La operación no necesita subvención. Nos hemos dicho que si los sistemas de transporte público siguen sin subvención, ¿no es cierto? Salvo muy contadas excepciones, pero en este caso la operación del sistema de transporte por cable, si está bien planificado, puede evitar las subvenciones. Sería una mentira decir que con la tarifa del uso del transporte, con estos 3 bolivianos, 45 centavos de dólar, vas a recuperar tu inversión de lo que costó la construcción del proyecto, ¿verdad? Pero la operación en sí puede ser, digamos, puede llegar a un equilibrio, tomando en cuenta que es eléctrico, que no tiene que conectar conductores, etcétera, en cada cabinas,
diferentes ventajas que tiene de consumo, incluso, que puede ser que la operación tenga, se evite tener su gasto, ¿no? Es algo, me parece que es algo digno de mencionar y es algo que es muy atrayente a otras ciudades que están planificando eso. O sea, de hecho, hemos tenido más de 60 visitas de ciudades de todo el mundo que han visto el proyecto, ciudades africanas, asiáticas, América Latina, ¿no? Hay ciudades en el mundo como París, como Nueva York, que están planificando un sistema de transporte por cable. Hace poquito, una semana leía que Dubái también lo está planificando y así diferentes experiencias en el mundo se están haciendo justamente porque se sabe que esta solución realmente es una muy, muy buena alternativa para ello. De hecho, en México se implementó una de las líneas más grandes que hay, ¿no es cierto? Ustedes deben saber más que yo. El tema de lo que es la construcción, a mí me gusta mucho mostrarla y les gusta mucho verla a los políticos porque tiene que ver con el tiempo incluso de implementación. Cuando tú planificas un sistema ferroviario, de hecho, tú como autoridad puedes planificar y adjudicar algún estudio y hasta que se construya van a pasar 3 o 2 autoridades. En este caso, por ejemplo, la línea celeste, de 2.7 kilómetros, 4 estaciones, 155 cabinas, no demoró 1 año y 1 día su implementación. Todo el proyecto enterito hasta entregarlo, 1 año y 1 día. Entonces, la velocidad incluso de implementación pues es algo que no tiene comparación. Cada torre es como un Lego gigante. Tú la pones, la armas con pernos, ¿no es cierto? Y tienes el cable. La verdad que lo único que tarda más son las estaciones, porque sobra, ¿no? Cimentaciones, obra más grande y demás. Y de hecho, el sistema de transporte por cable se puede mover. Si algún día tú quieres mover tu sistema de transporte por cable, lo puedes mover. Puedes desmontar las torres y le llevas a otro lado. Mueves tu cable, mueves las cabinas. Lo único que no se puede mover son las estaciones. Todo lo demás, la verdad que es movible. Conclusiones. Ya estoy viendo el tema del tiempo y estamos muy bien, estamos justos. Decirles que solamente si beneficiamos a los grupos vulnerables de la población, podemos beneficiar a todos y a todas. La calidad de vida de la población urbana está relacionada directamente con su accesibilidad. Y yo considero que los teleféricos cumplen a cabalidad y satisfactoriamente las necesidades de movilidad urbana para nuestra ciudad, para nuestros diferentes grupos vulnerables, para permitirles justamente mejorar su calidad de vida. Me parece que es una opción digna de analizarse y estamos nosotros como bolivianos aptos y muy, muy interesados en compartir nuestras experiencias, nuestro éxito en esto con otras ciudades hermanas de América Latina y el mundo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier consulta o duda que pudiera haber. Bien, Alan, muy interesante todo lo que nos presentas. Desafortunadamente, no sé si había un problema en la intermitencia de tu internet, que hacía que la voz no fuera muy clara. Pero, Uy, Dios. pero fuera de eso se escuchó bastante bien. Bueno, el mensaje fue muy claro, el material que nos presentas pues, es contundentemente claro, no creo que haya muchas dudas en ese sentido. Yo creo que debe haber muchas inquietudes en el auditorio y porque, digamos, es un proyecto emblemático ya de la ciudad de La Paz, Bolivia, en donde, como tú señalabas, ha potenciado las posibilidades de este sistema de cable para resolver un problema de orden metropolitano. Estoy seguro que es el caso en donde mayor impacto ha tenido en el tema de la movilidad y en integrar un sistema, ser el eje troncal, el sistema principal de un sistema de transporte metropolitano. Y eso me parece que ya los posiciona a ustedes en un punto muy, muy importante como aportación a estos temas dentro de la movilidad urbana. En ese sentido, pues, te felicito, muy clara, muy solvente tu explicación, muchos datos. Yo te confieso, creo que sí había identificado algunas de las ventajas o bondades que el sistema podría tener, pero en este listado de beneficios que tú nos ofreces, pues realmente había algunos que no lo tenía tan claro, sobre todo el tema de la capacidad de movilidad. Yo tenía mis dudas al respecto, pero me parece que los datos que tú nos das, pues, hacen ver que es una buena opción, no es un asunto de baja capacidad o solamente para usos restringidos, sino que realmente se puede usar a una escala como la que ustedes lo están usando. Bien,
Yo, si no hubiera más preguntas, más adelante te haría algunas, pero creo que ya hay algunos que han llegado aquí para preguntar. Vamos a aprovechar el auditorio que nos está haciendo preguntas. Bueno, preguntan, tal vez habría que abundar un poquito de eso. Dice, ¿cómo se cumple lo sostenible en esta forma de movilidad urbana? Tal vez nos puedas aclarar un poco cómo lo conciben ustedes. Sí, gracias, arquitecto. De hecho, el tema sostenible, ustedes saben, tiene tres dimensiones. De hecho, en algún momento leí a algún autor español que decía que hay cuatro dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? No sabemos lo medioambiental, lo económico y lo social, y alguien decía incluso lo institucional. Eso no ha tenido mayor repercusión, pero si no, solamente nos repercutimos a los tres. Y yo destaco el enfoque especialmente de lo que es la sostenibilidad medioambiental. O sea, me parece que justamente evitar que la gente siga usando vehículos de transporte público contaminante o evitar que la población siga usando sus vehículos privados igualmente contaminantes, pues ayuda mucho a la reducción de emisiones. De hecho, los datos últimos debería haber puesto, ¿no? Los datos exactos no los tengo ahorita a la mente, pero sí sé que ha habido una medición al respecto, tanto de la fase 1, la fase 2 y más que toda la fase 3, justamente esta reducción de emisiones, ¿no es cierto? De hecho, la red Mónica, una de las redes de monitoreo de calidad del aire, que ha sido patrocinado por la cooperación suiza, ha hecho estas mediciones justamente y el impacto del teleférico. Desde el punto de vista económico, me parece que ha sido interesante desde el punto de vista de que, por ejemplo, cuando uno hace un nuevo servicio de transporte público, los que se oponen generalmente son los actuales operadores de transporte, lo ven como una competencia. Y en mi país el sector de transporte es muy robusto, tiene muchísima influencia, tienen diputados, realmente pesa mucho, ¿no? Su opinión, porque además no son 5 personas, son miles. De hecho, en La Paz hicimos un estudio, me acuerdo, de por lo menos 50.000 operadores de transporte público informal que son cabezas de familia. Imagínense una familia de 4 personas, o promedio tienes ahí 200.000 personas del sector que se van a ver, entre comillas, afectadas por un nuevo sistema de transporte. Eso era la etapa de planificación. Ya cuando tú implementas el proyecto, ves que los resultados en muchos casos han sido diferentes. Los transportistas se miden a veces su rentabilidad de su operación por cuántas vueltas dan. Nos decían, nosotros nos dábamos 3 vueltas, bueno, dábamos 5 vueltas, pero como somos cada vez más, ahora damos menos vueltas, por lo tanto, es que, digamos que nos pagan, recogemos menos ingresos. Pero ahora lo que hacen ellos es, operan rutas en función a las estaciones de las vías de teleférico. Y la verdad que les es más rentable, porque ahí está la demanda. Salen de la estación de teleférico, ¿no es cierto? Y necesitan otro transporte para que los lleven a otras partes de la ciudad, ¿no es cierto? Porque el teleférico no llega, bueno, son 10 líneas, pero falta mucho. Entonces, ahí este tema de lo que es captar nuevos pasajeros les ha generado mayores ingresos en muchos casos, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, de los taxis, los taxis de ruta fija que operan justamente en función a eso y han tenido una mejora en sus ingresos. Y desde el punto de vista social me parece justamente el permitir que grupos vulnerables de la población tengan una nueva opción a elegir, me parece central. Hasta antes de esto, solamente tenían los minibuses y ese video, este video que les hemos mostrado en 2006, ¿se acuerdan que no podía entrar esa persona con silla de ruedas? Solo tenían eso, solo tenían eso, esa opción era, no tenían otra opción. Ya cuando implementamos los buses nuevos y el teleférico, para sí le das a la gente un abanico más de opciones y ellos ya deciden qué modo de transporte pueden utilizar, tomando en cuenta que estos nuevos modos de transporte son accesibles para ellos. Antes no eran accesibles, literalmente. O tomas taxi o te fregas. Ahora, en cambio, puedes tener otra opción. Y eso me parece que es un avance, es un salto cualitativo inconmensurable de lo que teníamos antes. Alan, en ese sentido, el sistema ha favorecido la disminución de este sistema urbano de busetas y camionetas totalmente ineficiente y altamente contaminante? Muy buena pregunta. De hecho, la demanda de viajes que hay notaba que no es que ha disminuido, sino que ha hecho que la operación de ellos sea, digamos, les genere un poquito más de ingresos, pero no tenemos una cobertura tan amplia como haber, digamos, quitado grandes porcentajes de operadores y que ya no se han dedicado a eso. O sea, ha sido como otro el beneficio para ellos.
Y nosotros en algún caso, me acuerdo cuando coordinamos con ellos, decíamos, hay tal la demanda de transporte público entre La Paz y el Alto que hay campo para todos. Es decir, hay campo para el bus, de La Paz Bus, hay campo para el teleférico y hay campo por los transportistas tradicionales. Pero lo que necesitan hacer ellos es mejorar sus condiciones de servicio, como lo vienen haciendo. Yo la verdad soy un admirador de su trabajo, ¿no? De hecho, justamente los problemas que yo identificaba en su tarea me han motivado a hacer ese tipo de proyectos, justamente porque lo que se quiere no es perjudicar, no es quitarles el trabajo, sino que ellos brinden un mejor trabajo y que tengan mejores condiciones de vida. Nosotros hicimos un estudio y de hecho su horario laboral es de por lo menos 14 horas, 15, 16 horas al día, todos los días. Tienen problemas de salud, de sobrepeso y demás, justamente por su sacrificada labor. Y no tienen seguro médico, no tienen aguinaldo al final del año. Entonces, ¿cómo quitarles el trabajo? ¿Cómo afectarles a ellos? De hecho, más bien la idea es mejorar esas condiciones y que lo que hagamos justamente les permitamos que ellos sean alimentadores y sean parte también de esto, ¿no? Nuestro sistema integral de transporte no va a ser exitoso si le damos la espalda a los transportistas tradicionales e informales. Hay que mejorar su operación, hay que formalizarlo, sí, pero con ellos, nunca contra ellos. Permíteme, aquí hay algunas preguntas. Hay una que se relaciona con esto. Edwin de Bolivia pregunta, ¿la concepción de la red está diseñada para formar complementariedad con otros sistemas? Como la MUS, pone aquí tal vez, bueno, sistema de autobuses, o sea, ¿cómo la red troncal con la red alimentadora se ha pensado como tal, como un sistema integrado? Sí, de hecho, pero lo que hay que decir, hay que ser muy claro, la implementación del proyecto de La Paz ha tenido el problema desde el punto de vista político de ser un proyecto del gobierno nacional. Tenías otro proyecto del gobierno municipal, y de hecho, cuando hicimos el trabajo, yo les decía que me iba pasando de los dos proyectos de ida y vuelta, como era desde el punto de vista político, cada uno quería ser exitoso en su sistema, ¿no? Y se implementaron así. Y de hecho ya cuando se estaba operando ahí es que se ha visto la necesidad de esta integración. Y la integración que actualmente existe justamente así se da, pero no es que sea planificado de per se antes de todo, sino que se da ahora justamente por las necesidades y demás de la red ya implementada, ¿no? Hubiera sido lindo que en su momento se hubiera planificado esto, pero la verdad por el tema del tiempo y otros aspectos, digamos, de absoluta, digamos que división hasta ideológica no se pudo hacer, pero ahora si ven, sí hay por lo menos 6 o 7 estaciones de las más importantes que están pensadas y justamente están operando desde el punto de vista de comodalidad en La Paz. Y en el Alto también, porque el Alto tiene su propio sistema de buses, que no lo muestro aquí, pero tiene su propio sistema de buses municipal también. Entonces en el Alto también, y ahí sí había un poquito más de facilidad incluso política para hacer estas estaciones de intercambio, que sí las hay. Hay buses que justamente operan en la línea teleférica, tienen su lugar para parar, incluso su frecuencia de operación se está planteando que sea relacionada con el teleférico, etc. Lo que sí falta, y eso hay que mejorarlo, es el tema de la inclusión de la bicicleta en esta comodalidad. Hay infraestructura en algunos casos, pero necesitamos una red amplia y robusta para bicicletas, ¿no? Ya sea ciclovías, ciclorutas, cicloaceras o bicisendas incluso, dependiendo de la tipología para eso. Ese sí me parece que es justamente lo que deberíamos priorizar ahora. Y seguir, obviamente, mejorando nuestro sistema integrado de transporte, pero como tú sabes, hay 3 fases de integración del sistema integrado de transporte: lo operativo, lo físico y lo tarifario. Obviamente lo tarifario es lo ideal. Y actualmente tenemos pues diferentes modos de pago. Tenemos un modo de pago como este para el bus. Tenemos otro modo de pago como este que estoy mostrando para el teleférico. Pero no tenemos esta integración tarifaria, que es lo que necesitamos, ¿no? Y lo que ojalá en el corto plazo se logre. Yo creo que los avances en estos últimos años, justamente a raíz de la implementación de estos sistemas, sí van en esa línea, ¿no? Al principio, como digo, no surgieron así, pero ahora justamente ya se está trabajando en eso. Necesitamos esta integración tarifaria y el tema más de movilidad activa. Yo creo que con eso completaríamos el sistema. Hay una pregunta desde el nodo Oaxaca, en México. Sí. ¿Existe un tamaño mínimo de población en el que se pueda implementar este sistema de teleféricos para que tenga una eficiencia funcional? De hecho, solamente la demanda de pasajeros debería darte si realmente es factible o no. Un ejemplo que les doy, hace un poquito antes de que asuma el presidente Castillo en el Perú, me tocó estar 2 semanas antes en Ayacucho, una ciudad sumando todo, 200,000 habitantes.
Y en esa ciudad de 200.000 habitantes, hemos dicho el plan de teleféricos para esa ciudad, y me han salido alrededor de 5 líneas, digamos, la más grande, y una línea, digamos, que es priorizada por el tema de demanda de pasajeros, justamente, ¿no? Porque ahí tiene un gran problema de reducidísima capacidad vial de una ciudad que es pues histórica, tiene un montón de iglesias hermosísimas, pero la capacidad vial de la ciudad es realmente mínima, y tú vas a las 7 de la noche y está todo colapsado, porque los autos literalmente llenan todas las vías. Entonces ahí la única solución que ellos ven partido y parece que es ideal es tener una o dos líneas de teleféricos, pero como les digo, tiene que ver con la demanda. Es decir, si tienes una demanda de por lo menos 3.000, 4.000 pasajeros, por ahí, hora sentido, sí podrías pensar en un servicio como este. Edwin, nos decías que digamos, en el máximo de movilidad han tenido 583,000 pasajeros por día en el sistema. Sí. ¿Esto qué porcentaje representa de la total movilidad de la ciudad o de la zona metropolitana? Pues? Sí, por ejemplo, si hablamos de los viajes en transporte público que hay por día, que están más de 2 millones de viajes, imagínate, ni la cuarta parte, ¿no? Mucho menos, pero sí, pero por eso digo, entonces es eso, pero obviamente que hace un día, digamos, atípico, un poquito menor la demanda, pero no es que ni siquiera estamos llegando ni al 30%, es menor. Cuando implementemos las siguientes fases, una mejor cobertura por otro modo de transporte, ahí vamos a tener una cobertura mayor. O sea, el mayor porcentaje lo sigue haciendo el sistema tradicional de buses y busetas. Sí, exactamente, porque está dividido entre lo que son el transporte de buses mínimos y demás, también el APABús, que tiene un importante flujo, y también el teleférico, y también el buses del alto, ¿no? Pero en resumen, el modo de transporte que más pasajeros sigue transportando entre los días sigue siendo el transporte de buses. Hay una pregunta del Instituto Boliviano de Urbanismo, Adolfo, dice, ¿cuál fue el criterio para proyectar las líneas y estaciones? ¿Qué opinas respecto a la modificación de estaciones y trazos inicialmente proyectadas? ¿Resultó mejor lo implementado? Interesante. De hecho, yo le puedo decir, no, la verdad que por la línea roja y amarilla se han analizado para hacer eso. Pero la línea verde, ahí, siendo absolutamente sincero y conociendo perfectamente cómo se hizo la verde, ahí ha adolecido de estudios más profundos para determinar sus estaciones. Tanto así que si uno va ahorita a la línea verde, hay estaciones que no captan muchos pasajeros. Claro, si tú vas a la roja y la amarilla, son exitosos en muchos aspectos, pero la línea verde, tiene menos, ¿no? De hecho, la línea verde, ahí se trabajó con el municipio de La Paz, por ejemplo, para el establecimiento de su última estación. Nosotros habíamos pensado como gobierno nacional una ubicación, y luego otra, y al final hicimos una especie de reuniones técnicas para ver la mejor ubicación, ¿no es cierto? Y ahí se mejoró, digamos, la ubicación. Me parece, para responder su pregunta, que sí, este trabajo, digamos, transdisciplinario de técnicos ha mejorado justamente el establecimiento de las estaciones, ¿no? Y es bueno saber, la verdad que mientras más gente apoye en eso, más inclusivo sea este proceso de planificación y de establecimiento de las estaciones, pues tienen mejores resultados. Si no hubiéramos tenido ese trabajo, me parece que no hubiéramos tenido las estaciones que tenemos actualmente. Lógicamente, hay estaciones que hubieran podido mejorarse, seguramente, como en cualquier sistema del mundo, no todo puede ser perfecto, pero me parece que este trabajo transdisciplinario sí ha ayudado mucho a mejorar lo que se había planificado en el inicio. Una última pregunta. Francisco Borja comenta, ¿tiene alguna restricción para implementar este sistema en zonas patrimoniales? Me imagino que se refiere a cuestiones de las estaciones, por una parte, y la modificación al paisaje que pudiera presentarse. Muy buena pregunta. Y de hecho son justamente los arquitectos los que preguntan a los urbanistas esto, ¿no? Justamente les preocupa mucho. Sí. De hecho, yo soy un enemigo de poner este tipo de sistemas cuando tienes un centro histórico como el de Quito, por ejemplo, que sería pues, un sacrilegio poner una estación de teleférico al lado de la Plaza San Francisco, o hacer un tipo de proyectos en el centro de Ciudad de México, por ejemplo. No podrías, ¿no? Tienes todo un lugar patrimonial y demás. Entonces, de hecho, lo que se quiere es evitar que eso ocurra. Nosotros tenemos normativas desde el punto de vista de seguridad para el establecimiento de tipo de sistemas. Nos basamos en la normativa europea, a la normativa muy interesante aquí en Sudamérica, en Colombia, a la normativa boliviana desarrollada para justamente este tipo de soluciones, pero que van más desde el punto de vista técnico, ¿no?
Otro tema que es importante y viene a colación a lo que me están preguntando es el tema de la invasión a la privacidad, que también mucha gente sí, claro. lo suele decir, ¿no? Y yo siempre la respuesta que le doy es que más invasión a la privacidad hay como cuando tienes una vivienda unifamiliar y al ladito te construye una torre de 30 pisos de departamentos. Ahí sí, cualquier persona saca la cabeza por la ventana y te ven abajo. A que tengas un servicio de teleféricos que pasa a una velocidad de 6 metros por segundo que no puedes ni ver qué realmente está haciendo una señora en... O sea, la verdad que este tipo de cosas son ya exquisiteces, ¿no? Yo siempre digo, es mejor que una persona se sienta agredida en su privacidad a que tengas 500,000 personas que no tengan servicio de transporte público en la noche. Entonces hay que ver cuál es la prioridad. Yo creo que las grandes mayorías, las necesidades, las grandes mayorías deberían primar. Por eso, por ejemplo, en las rutas de transporte teleférico de La Paz, hay rutas, la línea verde, que va por encima de las gated communities, esas organizaciones cerradas, ¿no es cierto?, de clase alta. Ahí hemos puesto la línea de teleféricos por encima va de eso. Y obviamente ha pedido gente que reclama y todo, pero hay que crear el mejor alineamiento para conectar la ciudad. Entonces ahí no nos importa tanto la, entre comillas, privacidad de la gente de alto standing, nos importa más las necesidades de las grandes mayorías de clase baja. Claro. Sí, también este sistema para el usuario da la posibilidad de descubrir lo que los arquitectos llaman la quinta fachada de las casas y de la ciudad, que son todos sus techumbres y azoteas, ¿no? Espectacular, como le decía, en La Paz, según TripAdvisor, la mejor amenidad París, el teleférico. De hecho, llega el teleférico es lo primero, se ha convertido en el tema número uno justamente hasta los turistas. Entonces, pues es obligatorio ir ahí, obligatorio. Muy bien, muy interesante. Hay que invitar a todos nuestros asistentes a que vayan a La Paz y conozcan. Por favor, es un país muy barato, muy seguro. La verdad que tienen muchas ventajas y la verdad que avísenos a través de su universidad, de cualquier institución, nos agrada mucho porque así le hacemos visitas técnicas incluso para que vayan a ver el centro de control, que no mucha gente conoce. La gente se sube a las cabinas y está muy bien, pero si ustedes ya quieren ahondar en el tema técnico de todo el tema de los equipos electromecánicos, balancines y demás, pues podemos organizar una visita incluso técnica al centro de control del sistema. ¿Okay? Te tomamos la palabra y esperamos completarlo pronto. Muy bien, gracias, Alan. Gracias. Estamos en contacto y saludos a todos. Felicidades, muy interesante. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Bien, hasta luego, Alan. Ow.